Hola queridos oyentes, los saluda Fátima Díaz, su fisioterapeuta dermatofuncional. Les agradezco mucho por acompañarme nuevamente más en un capítulo de FisioPostcast. Hoy tenemos un temazo y es no dejes que el dolor sea tu compañero de vida. Y para esto invité a una súper especialista que nos va a ayudar a identificar tipos de dolor y todos esos tratamientos que ahora existen para ayudar a mitigarlo. Ella es la doctora Rocío Alcántara. Ella es anestesióloga y es especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Doctora, platícanos un poquito de tu formación y de qué hace un algólogo intervencionista. Para muchos que no saben, ellos se dedican a todo lo que tenga que ver con el dolor, a todos esos tratamientos. Cuéntenos un poquito, doctora. Bueno, para ser especialista en medicina del dolor, primero hay que hacer la carrera de médico cirujano, que son 6 años, posteriormente anestesiología, que son 3 años, y posteriormente medicina del dolor y paliativos, que es un año más, y yo hice posteriormente algología intervencionista. La verdad es que dentro de México, pues tiene relativamente ya 50 años que se Okay. metió, ya tiene un buen rato. Sin embargo, aún así son pocos las personas que saben que existe esta especialidad que se dedica precisamente a tratar y manejar el dolor. Y es que todos en algún momento de nuestra vida hemos padecido algún dolor físico. Lamentablemente el problema es que cada vez nos acostumbramos a vivir con dolor. Y es que en la consulta vienen pacientes y nos dicen, llevo con mi dolor más de 20 años, ni siquiera llevo con mi dolor 6 meses o 3 meses, no, años. Imagínense cómo limita sus actividades, cómo hay pacientes que dejan de hacer pues todo lo que les gusta y se acostumbran a vivir con dolor. Entonces vamos a ir desmenuzando este tema, doctora, y para que nuestros oyentes aprendan a identificar, hay que pues mencionar que el dolor, de acuerdo al tiempo con el que llevamos con él, se puede dividir en dolores agudos o crónicos. ¿Nos puede ayudar a identificar o a clasificar, o cómo más bien, cómo se clasifica este dolor? Claro, para la clasificación hay diferentes clasificaciones. Una es por la temporalidad, por Ok, ejemplo, si es un dolor agudo que dura menos de 3 meses o si es un dolor crónico que dura más de 3 meses. En el contexto, por ejemplo, de pacientes posoperados, puede haber dolores que se pueden ir cronificando y sobre todo que hay tipos de cirugías que también tienen este riesgo. El ejemplo más claro, pues, es una cirugía de rodilla o a lo mejor hernias abiertas o cirugías de tórax, donde el dolor puede ser mucho más y que se puede ir cronificando hasta conseguir que un dolor agudo se convierta en un dolor crónico. ok. De los más comunes también puede ser, por ejemplo, en cuanto a pacientes con diabetes, una enfermedad que va progresando y puede empezar a causar algo que se llama neuropatía diabética, donde puede tener sí un inicio agudo, pero obviamente va a irse cronificando y esto pues también adquiere muchos contextos en cuanto a inflamación, en cuanto a desensibilización central y sobre todo pues que lo que venimos a hablar, que no debemos de acostumbrarnos con el dolor. Por ejemplo, en pacientes diabéticos no deberían de acostumbrarse a vivir con hormigueo en manos o pies, que Exacto. eso puede ir progresando, ¿no? Entonces, y sobre todo que conozcan que hay opciones y hay manejos tanto para ellos como para personas posoperadas de columna o para pacientes que recibieron radiación por algún tipo de cáncer, también puede causar algún tipo de neuropatía. En cuanto a los diferentes tipos de dolor, puede haber, por ejemplo, dolor somático, o un dolor en cuanto a nociceptivo. Ok. El ejemplo claro es tú estás en la estufa, pones la mano, sientes que te estás quemando y la quitas. Eso manda una señal que llega a través de todas las vías del dolor, manda un mensaje al cerebro y el cerebro dice quita la mano. Y el dolor es algo bueno hasta cierto punto porque nos está avisando que hay algo mal. Entonces, ese es el primer tipo de dolor, que es el dolor nociceptivo. Exacto. Como por ejemplo hay una fractura, me duele y pues tengo que ir al doctor, ¿no? Nos está avisando que hay algo que no está bien. El segundo tipo de dolor, pues sería, por ejemplo, el dolor neuropático. El ejemplo claro, pues es un paciente con hernias de disco cuando empieza con dolor como de ciática, Ok. es una lumbociatalgia, donde cubre un dermatoma, es decir, un solo trayecto, y es como empieza el dolor en espalda baja, después va a la pompa, después a la rodilla, y se lo dejan avanzar hasta la punta del pie. Y el tercer tipo de dolor es el dolor nociplástico, donde el ejemplo más claro es la fibromialgia, donde tú le puedes tomar radiografías, resonancias, tomografías, estudios y todo indica que está bien. Sin embargo, el paciente tiene dolor y no significa que no le duela o que esté loco.
sino que hay un dolor a nivel central o mejor dicho cerebral. Y eso es lo que está mandando señales de dolor. Para los tres tipos de dolor, tanto neuropático como nociplástico como nociceptivo, hay diferentes tratamientos y manejos. Exacto, y es que el cerebro, lamentablemente, cuando nosotros tenemos un dolor, empieza a activarse después de que ya pasaron 3 meses, 4 meses, de que le tiene que aumentar ese volumen a la intensidad de dolor. Y entonces, pues hay más signos de alarma que nos dice, lo acaba de mencionar bien, tanto el dolor como la inflamación no son nuestras enemigas, ¿no? Simplemente nos están avisando de que algo no está bien, que nuestro cuerpo nos está pidiendo ayuda, o sea, al final nos está limitando para que dejemos de hacer nuestras actividades porque algo no está bien. Es un signo pues de alerta, de alarma, de que debemos de consultar a algún especialista para empezar a trabajar ese dolor. Ahora, doctora, uno de los principales dolores que por los que nos visitan en el consultorio, pues viene siendo el dolor en la espalda, ¿no? O sea, es algo que pues yo creo que todos tenemos en cualquier región de la espalda, en la parte cervical, en la parte dorsal, en la parte lumbar. Pero también hay que recordar que no solamente estos dolores, porque pues nos visitan, vienen por lesiones musculares, o sea, es un dolor tipo mecánico, sino que también podría ser una señal de alguna patología ya un poquito más complicada. ¿Cuáles serían esos síntomas o signos de alarma en cuestión de dolor a nivel de espalda que tenemos que prestar atención? Qué buena pregunta. Mira, te voy a contar el caso de un paciente que yo tuve. Ok, Él empezó con un dolor de espalda y fue a ver a un médico general, posteriormente fue a ver a un médico ortopedista, le dieron diferentes tratamientos y el dolor seguía. Y en este caso el dolor fue muy agudo, de un día para otro el dolor se disparó y fue muy fuerte. Y pues a pesar de los relajantes, antiinflamatorios y todo, no se quitaba. Para cuando llegó conmigo, que fue 3 meses después, hay banderas rojas, como bien dices, que es un dolor que se desata de un día para otro, que es muy agudo. No empezó como un dolor de me va doliendo más, sino que es un dolor muy diferente a una contractura muscular. Inclusive puede haber problemas como para respirar y sobre todo en este paciente específicamente cuando yo le hice una palpación a nivel vertebral, el dolor se detonaba muchísimo. Le mandé a hacer una resonancia magnética que nadie se la había mandado a hacer para este momento y lo que el paciente tenía era cáncer y era una metástasis vertebral. Entonces, en cuanto a dolor de espalda, hay diferentes causas. Las primeras y las más comunes es un dolor miofascial. También puede haber, por ejemplo, un dolor crónico en cuanto a mala postura. También puede haber dolor facetario, puede haber dolor radicular, que es ya como calambres, hormigueo que se va hacia la pierna. Y posteriormente, pues también puede haber dolor oncológico, que pues obviamente es en el peor de los casos. Pero imagínate si se hubiera podido detectar antes y escuchar a tu cuerpo, ¿no? Muchas veces exacto, como que estamos tan ocupados que no escuchamos que me empieza a doler la rodilla o sobre todo que normalizamos, exacto. ¿no? Que llegamos a los 40 y empezamos a decir, ay, pues me agacho y empiezo a hacer ruidos o ay, cuando me levanto del carro, cosas así. Entonces, es muy importante escuchar a nuestro cuerpo en este aspecto. Exacto, y uno de los objetivos de este programa es eso, que nuestros oyentes detecten esas señales de, pues en este caso hablando de dolor, de que no todos los dolores se deben a una lesión pues muscular, ¿no? Muchas veces los pacientes pues tendemos a automedicarnos, ¿no? Nos duele algo, pues te tomas un analgésico, ¿no? Y lamentablemente pues ni siquiera sabemos todo el daño que le hacemos a nuestros riñoncitos para empezar, ¿no? Claro, Y a veces ya te acostumbras a eso. Tenía una paciente que me decía, "Mira, es cada vez que a mí me duele, me tomo un ketorolaco, diclofenaco, un sí, ketorolaco y se me pasa, ¿no? Pero he claro. visto que de repente estaba yo agachada y ya no me pude parar. O sea, no puede ser que solamente me agaché. ¿Cómo pasó? Pues es que venías acumulando pues ya una lesión previa, que desde el momento que te duele tú tienes que empezar a ver, ahorita ya lo explicó un poquito mejor la doctora, cuántos días dura, en qué región se encuentra, para ir descartando cosas, porque por lo regular pues nos visitan cuando ya efectivamente ya se hizo pues una lesión más grave. Y en este caso que nos comenta, doctora, sí, fíjese que también a mí me tocó un pacientito cuando hacía prácticas clínicas, que eso, o sea, llegó con dolor en espalda, ya llevaba más de 6 meses con el dolor, lo pasaron porque le dijeron que tenía una lumbalgia y que hizo pues la practicante que lleva su tratamiento, le colocaba compresas calientes, le colocaba ultrasonido, láser, y entonces
Entonces, ¿qué hizo? Pues aumentó más, tenía cáncer, exactamente, Sí. tenía cáncer y aumentó esa metástasis. Es muy común, sobre todo, que uno tienda como a normalizar el dolor de espalda Exacto, y hay diferentes causas, pero sí hay que estudiarlas. Hay protocolos, no es nada más los momentos calientes y a correcto. pesar de eso sigue, es muy importante hacer una resonancia magnética o algún otro estudio para ver cuál es la causa, ¿no? Y siempre ponerle un nombre y un apellido a esto. Y qué bueno que tocas el tema de la automedicación, porque en Sí. México al menos y hasta en farmacias, pues venden 2 por 1 las cajas de ketorolaco Ujú. a 70 pesos y México es el de los países de América Latina que se prescribe o se automedica uno, cuando en otros países está hasta prohibido usar estos Exacto. medicamentos, sobre todo porque el ketorolaco y así como diclofenac u otros medicamentos, la dosis máxima son 3 días. Y en México, pues todo el mundo tiene ketorolaco en su casa, ¿no? Me duele la cabeza, me tomo algo, me lastimé el cuello, me tomo un ketorolaco. Y es el medicamento número 1 de insuficiencia renal o de lesión renal aguda en esto. Y pues la verdad es que fuera de bajarnos el dolor que nos va a bajar 20 minutos, Exacto. nos va a perjudicar más. Sí, imagínense, tú consumes tu medicamento nada más porque pues te lo recomendó tu amiga y demás, pero realmente ni estás atacando el problema y puedes hasta llegar a sufrir un problema renal y ya estamos hablando de, pues ahora sí, de cosas mayores. Otro de los temas que también tienen muchas dudas las pacientes, pues es que nuestro estilo de vida va haciendo que constantemente tengamos contracturas musculares, ¿no? Entonces, platíquenos, doctora, ¿cómo se forman estas contracturas, no? Me decía una paciente apenas, ¿por qué el trapecio se contractura tanto cuando estoy estresada, no? Bueno, primero porque tenemos una mala postura y sobre todo porque ya es como una costumbre en estas generaciones que se nos está haciendo agacharnos a ver el celular constantemente. Esto empieza a causar obviamente pues movimientos anormales y movimientos que causan contracturas y esto pues se va cronificando. Algo que pudo haber empezado nada más como un punto gatillo va extendiéndose a todo el trapecio que es de los músculos más grandes en el cuerpo. Entonces, y volvemos a lo mismo, en lugar de tratarlo, lo silenciamos con algún medicamento y esto se va cronificando cada vez más. Exacto, y es que el trapecio pues es un músculo pues muy grande, ¿no? Cuando está contracturado nos puede provocar dolores de cabeza y como lo dice la doctora, se debe a malas posturas, a la falta de ejercicio, lamentablemente, ¿no? Al no tener nuestros músculos fuertes, no están como o no tienen esa capacidad de responder cuando nosotros pues estamos sometidos a, en este caso, a grados de estrés De altos, estrés. ¿no? Cuando estamos estresados liberamos cortisol, liberamos adrenalina y esto lo que hace es que nuestros músculos se tensen. Les digo a los pacientes, les pasa algo así. Tienen sus musculitos y de repente tienen un espasmo que es como tu primera advertencia de que algo no está bien. Luego ya viene una contractura, ya ahora sí que ya Más tienes una fuerte. lesión un poco más fuerte. Luego se hacen estos puntos gatillo, les digo literal. Es un punto doloroso que se irradia a varias zonas y nos genera dolor y molestia. Entonces, no dejen las contracturas como pues algo que, ay, se me va a pasar. ¿Por qué? Porque vienen afectando otros grupos musculares, porque ¿qué hace el cuerpo? Empieza a compensar. Si me duele algo, tu cuerpo va a buscar la forma de sentirse cómodo, ¿no? Claro. Entonces, si sentirse cómodo es esto, pues así va a estar y que va a empezar a afectar otras estructuras del cuerpo, ¿no? Ahora, hablando de otros temas, doctora, hay una frase que dice, todo se cura con el tiempo y en el caso del dolor crónico, pues no es así, ¿no? En algunas pacientes que sufren fibromialgia, lupus, artritis reumatoide, neuropatía, como lo mencionó, pues viven con dolores ahora sí que fuertes, propios de la enfermedad. Cuéntenos un poquito, doctora, ¿qué son los cuidados paliativos y cómo intervienen en estos padecimientos? Normalmente los separamos en dos. Ok, Primero es como dolor, donde trata enfermedades, como bien dices, puede ser, por ejemplo, enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide, que ya de por sí los medicamentos causan efectos adversos o efectos esperados dentro de lo que cabe. Y también, pues hay otras enfermedades, por ejemplo, diabetes, hipotiroidismo, que también causan dolor en el cuerpo. Entonces, pues esto es importante saberlo. En cuidados paliativos es ya otro término donde realmente lo que hacemos es tratar
a los pacientes cuando ya no tienen una esperanza de vida, cuando ya no tienen un tratamiento o línea de tratamiento y sobre todo que no es exclusivamente para pacientes con cáncer. Por ejemplo, Exacto. puede ser también para pacientes con insuficiencia cardíaca, con EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva, o también, por ejemplo, para pacientes con Alzheimer o demencias. Eh, entonces, en este punto, nosotros nos preguntamos, si ya es una demencia muy avanzada, que ya está en cama, que ya no ni siquiera puede comer solo, y llega una neumonía, ¿qué se hace en este punto? ¿Se sigue dando tratamientos antibióticos? ¿Tiene ya úlceras por postración de que está todo el tiempo en cama? ¿O ya en ese aspecto ya como que dejamos que muera o fallezca mejor sin tanto dolor y sin agitación? Hay muchos síntomas que se deben de tratar también, por ejemplo, en pacientes con cáncer. El estreñimiento, el dolor es una de ellas. La ansiedad, la depresión que puede causar el saber que uno se va a morir y sobre todo también pues efectos adversos de los medicamentos. Inclusive la enfermedad, conforme va progresando en el cáncer, pues también va habiendo metástasis en otros lados, incluyendo a lo mejor hepáticas, donde puede haber síntomas de acuerdo a este tipo de metástasis. Entonces también se tienen que tratar esos síntomas y pueden causar, por ejemplo, como comezón, alucinaciones y que sepan que también hay tratamiento para esto y a esto nos dedicamos en cuidados paliativos. Es precisamente como así, yo siempre lo pongo así como un ejemplo, así como hay médicos que te ayudan a llegar cuando tú vas a nacer, también hay médicos que te ayudan cuando tú vas a fallecer, ¿no? Y que puedas fallecer de la mejor manera posible y esto es lo que hacemos en cuidados paliativos. No, sí, doctora. Y una pregunta, son los tratamientos que ahora, este, pues en su especialidad tiene para este tipo de pacientes con enfermedades crónicas? Para enfermedades crónicas, bueno, pues depende del tipo de patología. Hay tratamientos médicos, farmacológicos, que puede ser incluyendo desde haber empezado o empezar con un paracetamol, opioides débiles, neuromoduladores que van a disminuir el hormigueo o alodiña, que es como zonas de ardor donde no debería de haber ardor. Inclusive el roce en la ropa puede causar esto. Exacto. Entonces, hay diferentes tipos de dolor neuropático que hay que confirmarlos con una resonancia o con estudios como electromiografía para siempre tener como el diagnóstico certero de que sí es un dolor neuropático. Y en este aspecto, pues hay diferentes tipos. La verdad es que puede ser tanto el tratamiento farmacológico, como bien te digo, o también puede haber procedimientos intervencionistas, Ok, donde se hacen bloqueos y donde se hacen infiltraciones, incluyendo, por ejemplo, infiltraciones con anestésicos locales o esteroides, ok, o algo que dure más, como procedimientos con radiofrecuencia, ok, donde aquí lo que hacemos, pues para ponerlo en un contexto que todos puedan entender, es como dormir al nervio. ok, Y ok, aquí lo que hacemos pues es disminuir el dolor con este tipo de procedimientos para que tengan mejores ayuda. Hay inclusive, por ejemplo, pacientes que se operan de mastectomías y queda mucho dolor residual. Entonces hay tratamientos tanto farmacológicos como intervencionistas que nos pueden ayudar a disminuir esto. En hernias de disco, por ejemplo, también lo tenemos, hernias cervicales también hay. Y bueno, diferentes procedimientos también en cuanto a dolor oncológico, donde también podemos hacer, por ejemplo, un paciente con cáncer de páncreas puede llegar a tener un dolor abdominal muy, muy fuerte y tenemos procedimientos como bloqueos de plexo celíaco, ok. precisamente para disminuir estos grupos de nervios para que baje el dolor. Ok, no, pues qué interesante la verdad, doctora, que exista, pues ahora sí que tantos tratamientos en donde el paciente pues pueda mitigar ese dolor que pues al final el dolor nos limita, nos bloquea, nos pone irritables, o sea, y pues una vez que lo acaba de decir, recibe un paciente pues el diagnóstico de que sufre lupus, de que sufre artritis, pues viene un choque de todo, ¿no? Entonces, pues tenemos que trabajar con los pacientes de la mano, los diferentes especialistas, para que el paciente pues pueda tener una vida más, pues más bonita, porque al final si nosotros no tenemos dolor, vamos a vivir pues más plenos, ¿no? Y en el caso del área de fisioterapia, pues se cuentan también con muchos tratamientos que me ayudan a que ese dolor pues sea
pues no tan fuerte como es el caso de las liberaciones miofasciales. Me preguntan algunos pacientes, lo mismo que me vaya a hacer un masaje, ¿no? Relajante, a que vaya yo a lo que tú me haces. No, Por no, porque supuesto que no. O no, sea, sí, no. nosotros también hacemos una valoración previa. Sobre esa valoración vemos qué músculo, qué grupos musculares están afectados. Sobre ese trabajamos la liberación miofascial. Ponemos algunos agentes que nos ayudan, como es la parte del calor o la parte del frío. Si también a veces los pacientes le tienen mucho miedo al hielo, o sea, dicen, no, 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 me va a hacer más Sí, daño, ¿no? Pero nos ayuda mucho cuando ya tenemos un dolor crónico, y también cuando es un dolor agudo, con la dosis correcta, porque luego también, hasta en cosas básicas, claro. el hielo se lo quieren poner 20 minutos y a veces es para desinflamar y pues solamente requiere unos 5 8 minutos y ya el paciente ya pues tiene otros efectos, ¿no? La punción seca también utilizamos, que nos ayuda a quitar estos puntos dolorosos. Una técnica un poquito más invasiva porque pues, a la mayoría no le gustan las agujas, Claro, pero muy buena, tiene muy buena respuesta. Tenemos los vendajes neuromusculares que nos ayudan a darle un poquito más de soporte a los músculos, a relajarlos un poco, el ultrasonido, algún tipo de corrientes en electroterapia que nos ayuda a dar analgesia, pero algo básico siempre es el ejercicio. ¿Por qué? Porque si, volvemos a repetir, si los músculos no están fuertes, pues vamos a tener, podemos llegar a cualquier patología con más consecuencias, porque no va a haber esa respuesta, no va a haber quien nos esté soportando y quien nos dé batalla para lo que viene, ¿no? claro. Yo creo que es muy importante esto que tú comentas porque en dolor al menos nosotros siempre trabajamos de la mano con fisioterapeutas. No podemos hacerlo o quitar dolor solamente con tratamientos farmacológicos. Y muy importante es la fisioterapia. Conforme vamos envejeciendo, vamos perdiendo masa muscular. Entonces tenemos que tener como un chip en nuestra mente de empezar a pensar cómo queremos envejecer. Sobre todo que muchos adultos mayores empiezan como con estos problemas hasta para levantarse del baño, que se tienen que agarrar a algo y es precisamente por esa falta de masa muscular que ustedes nos ayudan muchísimo en ese aspecto y que hay que ir haciendo desde los 40 años o inclusive desde los 30, ¿no? Exacto. Entonces es muy importante y sobre todo saber que el dolor va muy enfocado también con la parte emocional, no es nada más como pues tengo dolor y ya, sino cómo afecta en tu vida, o sea, Exacto, inclusive en tu trabajo, en tus relaciones personales, y va muy de la mano con la ansiedad y la depresión. exacto. Entonces es muy importante no aprender como a normalizar o a callar el dolor en nosotros. Sí, es que eso es cierto, nos los comentaba la psicóloga que estuvo con nosotras. Cuando nosotros escondemos una emoción, la guardamos, se refleja en nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos a las pacientes que sufren depresión o que sufren de ansiedad? Sobre todo a las de ansiedad, muchas contracturas en la parte de los pectorales, en la parte del diafragma. Me decía una paciente, es que cada que viene mi crisis de ansiedad, o sea, yo siento que no puedo respirar. Uh Y le -huh, digo, sí, efectivamente, cuando le hice la valoración, te creo que no puedes respirar porque claro, tienes un bloqueo en tu diafragma y en tus pectorales, que ya estás tan contracturada que efectivamente ya no te permite hacer este patrón respiratorio. Entonces es importante que pues no dejemos que el dolor sea, como dice el capítulo, nuestro compañero, que busquemos atención en todas las especialidades, con la psicóloga, con la nutrióloga, porque también la alimentación influye mucho, el que estemos hidratados, el que duermamos bien, y entonces hay que siempre procurarnos y cuidarnos. Doctora, otra pregunta. ¿Cuáles son los dolores por la que lo visitan un poquito más en consulta? ¿Qué es lo que encuentra más? Platíquenos. bueno, dentro de los principales dolores, uno es el dolor de ¿Ok? espalda baja, donde normalmente es como un dolor facetario y también un dolor radicular. El dolor facetario es como el dolor de espalda baja que se va hacia los lados, pero ¿Ok? sin dar dolor neuropático, que no hay hormigueo, no hay punzadas, no hay ardor, pero está el dolor constante. Se levanta uno y empieza con el dolor, empieza a caminar y empieza como a ver más dolor. Inclusive hay personas que se empiezan a poner como la mano atrás de la espalda y así van caminando por la vida, ¿no? Ese es un tipo de dolor. Y el otro, pues, es por hernias de disco, que es por el que Ok. más me llegan pacientes en cuanto a columna. Pero también hay dolores, por ejemplo, como una neuralgia posherpética, Ok. que es, a ver, a nosotros nos da primero varicela, Ok. después nos puede dar herpes zóster
Y esto pues es muy importante porque muy pocas personas saben que existe una vacuna para prevenir esto y que todos los que tienen arriba de 55 años se la deberían de aplicar. El dolor por una neuralgia posherpética, que es cuando ya se cronifica este dolor, que tiene como descargas eléctricas, punzadas, el roce de la ropa molesta y tú sin hacer nada de repente te llegan como toques de la espalda hacia la parte anterior, por ejemplo, o inclusive puede haber en cara y el dolor es muy característico y es muy doloroso. Entonces, este es otro de los tipos de dolores que más me llegan. Y bueno, pues como tercer lugar, obviamente el dolor oncológico, que es de los que también veo mucho en consulta, que puede haber dolores, por ejemplo, viscerales, que es como de órganos, o también puede haber como dolores por neuropatía, por la radiación o efectos adversos de la quimioterapia y pues obviamente también hasta por compresión de un tumor en algún lugar, ¿no? Sí, no, sí, vaya que vivimos con muchas patologías que nos dan muchísimo dolor. Doctora, ¿algún caso que nos quiera contar tanto de éxito, ¿no? Que llegó a la mejor a su consulta, pero que le impactó? Bueno, yo creo que de los que ahorita me viene a la mente, recuerdo un ortopedista, o sea, imagínate, ¿no? Ortopedista Ok, donde ya estaba, pues obviamente automedicándose, ya había ido a ver un cirujano de columna y le dijo, pues yo creo que sí te tengo que operar, ok, ¿no? Y la cirugía de columna, a ver, si te operas muy pronto, es decir, muy joven, el material y la prótesis tal vez dure menos en el caso de que te pongan una instrumentación lumbar. Y él sabía esto. Normalmente 10, 15 años va a necesitar una segunda intervención y posteriormente pues también puede llegar a tener otra tercera intervención, ¿no? Entre más veces se opere la columna es más peligroso y es peor porque no significa que va a tener un mejor éxito, al contrario, ok. va a dar más síntomas. Entonces él llegó conmigo, estaba como muy asustado, le dije, sí o sí tienes que bajar mínimo 2 kilos de peso, hacer fisioterapia, que obviamente eso ya lo había hecho, le dije, métete a natación y le di un tratamiento farmacológico. En él sí le servía el tratamiento farmacológico, pero como que le cansaba ya estar operando y de repente tiene efectos adversos los medicamentos, entonces le daba como un poco de sueño y no se sentía a gusto. Entonces en él le hicimos un procedimiento de radiofrecuencia en el ganglio de la raíz dorsal, donde es dormir precisamente la emergencia de este nervio que está comprimiéndose y le fue muy bien. La verdad es que ahorita pues ya va para su segundo año y no le ha regresado el dolor. Obviamente sigue con una higiene de la columna y le fue muy bien y pues yo creo que, y es de los que más me manda pacientes. Entonces yo creo que es de los mejores casos que hemos tenido porque llegamos a un punto en que ya no tiene ningún medicamento. No, pues qué padrísimo, la verdad, doctora, porque el que al ortopedista sobre todo le haya quitado el dolor cuando él se dedica también al tratamiento, Exacto. pues de todas estas lesiones, yo creo que pues le regresó vida, La vida, ¿no? Porque sí, vivir sin justo. dolor es vida. Y así tenemos que verlo. En el área también de fisioterapia, lo que más nos llega, pues, es lesiones musculares por Ujú. malas posturas, por falta de actividad física o también por un exceso de actividad física. En el caso de las pacientes que pues entrenan mucho, es importante que guarden también su reposo, que necesitan sus grupos musculares, que aprendan o empiecen también a normalizar a ir a hacerse sus descargas musculares una vez al mes si estás entrenando constantemente. ¿Por qué? Porque en eso, si encontramos ahí alguna contractura, pues la podemos eliminar pues muy rápido y tú vas a poder seguir haciendo tu actividad sin que te sigas lesionando. Como conclusión, doctora, ¿qué le puede decir a nuestros oyentes que se lleven acerca del dolor? Bueno, pues yo creo que ahora sí que escuchen a su cuerpo, no se acostumbren a vivir con dolor. Vivir con dolor es como tener un vecino que les cae mal, ¿no? ¿Qué tanto tú vas a tolerar y qué tanto tú decides aguantarlo? Y como no normalizar eso, ¿no? Irse a checar ya sea con su médico de confianza y sobre todo que sepan que existe esta especialidad que es medicina del dolor para que se traten y pues obviamente no cronifiquen este tipo de dolor. Sí, y así es, o sea, tenemos que aprender que el dolor es nuestro signo de alarma, es nuestra alarma que nos está avisando que algo no está bien.
No dejemos que pasen los años y que lleguemos a ciertas lesiones que pueden ser más graves, que requieran pues ya un tratamiento Más, quirúrgico, sí, ¿no? Más también económicamente más claro. caro y que al final vamos a volver a lo mismo, vamos a necesitar de nuevo, pues acudir con otros especialistas. No se dejen, se puede vivir sin dolor y incluso cuando tenemos enfermedades crónicas podemos hacer que la enfermedad no sea tan pues sea más llevadera, ¿no? Porque al final para ellos el que exista, sobre todo para estos pacientes que hemos comentado, que existan alternativas que los ayuden a que se puedan sentir mejor, pues ya es una bendición, doctora. ¿Sus redes sociales, doctora? Es doctora abreviada, que es DRA.dolor.alcántara. Y bueno, me pueden buscar como doctora Rocío Alcántara y así ya me encuentran también en Facebook y en Instagram. Perfecto, doctora. Mire, le traje un regalito, Oh, espero muchas le gracias. guste. Muchas gracias. Este es para el cuidado de su piel, ¿no? Y nos tocó hablar Vientos. también de temas musculares, pero no, claro, o sea, ahorita lo mencionó, que también la piel cuando está demasiado irritada por estas compresiones nerviosas y demás, pues también es una afectación para nuestros pacientes pues grave en cualquier patología. Le agradezco mucho, doctora, que nos Muchas haya gracias a ti. acompañado y los invitamos a que nos escuchen y a que sigan compartiendo porque este espacio está hecho para ustedes. Nos vemos. Gracias. Adiós.